Diofre explicaba acerca de Salomón, luego de que el rey Salomón tiene la visita de la reina de Saba, comienza a narrarnos la Biblia, algunos aspectos bastante interesantes acerca de este gran rey que tuvo Israel. Dice el versículo 13, lo voy a leer en una nueva versión, en la versión traducción lenguaje actual, que me parece bastante clara, bastante amplia. Dice la Biblia en el versículo 13, o desde el versículo 13, cada año el rey Salomón recibía alrededor de 22.000 kilos de oro, sin contar los impuestos que le pagaban los comerciantes y el oro y la plata que todos los reyes de Arabia y los gobernantes del país le daban. Salomón mandó hacer 200 escudos grandes y 300 escudos pequeños, y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano. Cada uno de los escudos grandes pesaba 6 kilos de oro, y los pequeños pesaban un poco más de 3 kilos. También mandó hacer un trono grande de marfil, recubierto de oro puro. El trono estaba sobre una base de oro y tenía 2 brazos. Al lado de cada brazo había un león de pie. El trono tenía 6 escalones, y en ambos lados de cada escalón había también un león de pie. Ningún otro rey tenía un trono tan hermoso. Todas las copas del rey y todos los platos del palacio, Bosque del Líbano, eran de oro puro. No había nada de plata, porque en aquella época no la consideraban de mucho valor. Los barcos del rey Salomón y los del rey Hiram viajaban juntos, y cada 3 años, traían de Tarsis oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón era el más sabio y más rico de todos los reyes de esa región. Todos los reyes de la tierra querían verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Así que cada año le llevaban regalos de oro y plata, ropas, perfumes, caballos y mulas. Salomón tenía un ejército tan grande que tuvo que construir 4.000 cuarteles en Jerusalén y en otras ciudades para guardar sus caballos y carros de combate y para albergar sus 12.000 jinetes. Salomón llegó a ser tan poderoso que puso bajo sus dominios a todos los reyes del este, desde el río Éufrates, y a los reyes del oeste, hasta la tierra de los filisteos, y a los reyes del sur hasta la frontera con Egipto. El rey Salomón acumuló en Jerusalén grandes cantidades de plata y sembró tantos árboles de cedro que llegaron a ser tan comunes como las flores del campo. Además, los caballos de Salomón eran comprados en Egipto y en otros países. Salomón fue el rey de Israel 43 años y todo ese tiempo vivía en Jerusalén. Todo lo que hizo de principio a fin está escrito en los siguientes libros: la historia del profeta Natán, la profecía de Ahías y el de Silo, y los mensajes del profeta Ido acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando Salomón murió, lo enterraron en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó su hijo Roboam. Muy bien. Quise leer en esta versión por una razón que me parece muy importante: poder entender la magnitud del peso del oro de Salomón, que era de varios kilos, muchísimos kilos. Y es bastante interesante poder apreciar todas las riquezas de Salomón. Según lo que dicen los entendidos en la materia, la fortuna total de lo que describe la Biblia en el oro de Salomón supera el billón, escúchenme bien por favor, $1 billón en la actualidad. No 1 millón, 1 billón. Es extremadamente grande esta cifra, pero que hombre como Salomón pues difícilmente se presenta 2 veces en la tierra. Y Dios describe que este era un hombre muy sabio, pero varios aspectos que queremos abordar en esta mañana, que quiero abordar en esta mañana, y yo quiero que si ustedes revisan en la versión Reina Valera del 60, el versículo 13 dice textualmente que el peso que venía de Salomón a cada año, el peso del oro, era de 666 talentos de oro. En esta versión, en la Reina Valera del 60, nos da un dato bien interesante: 666. ¿Qué nos dice ese número en otro pasaje de la Biblia? Este número, hay una materia que no la ven en el seminario que se llama numerología, que es un poco el estudio de los números que se repiten en la Biblia, y no desde una manera, tal vez, de la manera como se estudia el zodiaco o mística. No, no, no. La numerología trata de estudiar un poco los números que se repiten en la Biblia y el significado que hay detrás de ellos. El número 666 es un número que se habla, o lo describe el Apocalipsis, como el número de la bestia o el número del hombre. Este número pues, se interpreta como,
o está normalmente asociado a todo lo que es humano, pero que va hacia el lado de lo corrupto, de aquello que no es de Dios. Y vemos nosotros aquí algunos aspectos interesantes de Salomón. Ayer yo creo que Diofre dijo algunos aspectos muy buenos y positivos de Salomón. Se habló de la sabiduría y de la tremenda capacidad que tenía él para hacer negocios. Dice la Biblia que era un hombre que tenía mucha inteligencia, mucha capacidad para gobernar, es cierto. Pero también aquí vemos un aspecto muy importante de Salomón, que Salomón cometió un grave error, y es saltarse la sabiduría de Dios. Y quiero narrar lo que dice Deuteronomio 17:17, o desde el 16, perdón, Deuteronomio 17, del 16 al 17, que se encuentra en el Pentateuco, fue escrito por Moisés, y este pasaje estaba vigente en la época del rey Salomón. Pero parece que Salomón no lo leyó, no le puso cuidado. Dice en la escritura: pero él no aumentará, habla acerca de cuando pongas rey sobre Israel, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti al hombre extranjero, no, que no sea tu hermano. Eso dice el versículo 15. Pero mire lo que dice el 16 y el 17. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Y si nosotros volvemos a Crónicas, hace un rato leíamos, ¿de dónde sacaba Salomón la mayoría de sus caballos? De Egipto. ¿De dónde era la primera, o la que queremos que fue la primera esposa de Salomón? Era de Egipto. Salomón volvió a Egipto. Salomón no solo que desobedeció en el aspecto de no volver a Egipto, sino que trajo para sí, o aumentó para sí caballos. Leía algunos comentarios acerca de este tema, y se cree que lo que describe Crónicas en este pasaje, que cuando habla de los caballos, voy a volverme a situar en el pasaje, cuando habla de la cantidad de caballos, dice el versículo 25, tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 jinetes. Se cree que estas 4,000 caballerizas normalmente tenían la capacidad para albergar cerca de 12 caballos, cada caballeriza, cada pesebre. Eso quiere decir que si multiplicamos 12 por 4,000, te saquen cuenta cuántos caballos tenía Salomón. Era un número impresionante de animales que tenía. Ahora, ¿cuánto demanda poder alimentar todos estos animales? ¿Cuánto demanda el agua? Es decir, una cantidad, un desperdicio de recursos muy grande que tenía Salomón. A continuación dice el versículo 17, y ojo con esto: no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y creo que Salomón, pues, como que este pasaje no lo tomó en cuenta, no lo leyó a pesar de su sabiduría. Yo creo que es importante sacar varias enseñanzas que las vamos a decir dentro de un momento acerca de lo que Dios nos dice con Salomón. Pero hace algún tiempo atrás, en un lugar específicamente muchos años atrás, muy lejos de aquí, como digo yo, en un lugar de La Mancha, un hombre el cual estaba compartiendo de Cristo, él me decía: bueno, pero la Biblia habla de que Salomón era un hombre muy sabio que tenía muchas mujeres. Y usted me llama la atención porque yo solo tengo dos. Este hombre estaba en adulterio, tenía un amante, y él me ponía a Salomón como ejemplo de que no tenía nada malo tener dos mujeres. Y claro, él tomaba pues la vida de Salomón como un ejemplo de que se puede y que no hay absolutamente nada malo, porque pues a los hombres supuestamente todo es permitido y está bien, es normal, todo lo que usted quiera. Cuando se quiere, pues, se puede tomar textos y usarlos como un pretexto. Pues Salomón no vio esto, no lo quiso tomar en cuenta, lo que la palabra del Señor dice, y pues finalmente dice la Biblia que tomó muchas mujeres, no somos ni siquiera una o dos, somos muchísimas. Dice la Biblia que más de 1,000 mujeres tenía Salomón entre esposas y concubinas. La verdad, no tengo ni idea cómo podía vivir, era una cosa impresionante. Todo el desperdicio de recursos económicos que tenía, además del desperdicio de energía. Y el Señor es claro cuando especifica entre varias razones por las cuales un hombre no podía tomar
más de una mujer. Dice, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y fue precisamente esto lo que hizo que Salomón tuviera una decadencia moral cuando ya era viejo, porque dice la Biblia que cuando ya era viejo. Ahora, dicen los eruditos que se cree que Salomón cuando toma el reino, cuando comienza a reinar sobre Israel, tenía aproximadamente unos 20 años. Y dice la Biblia que estuvo pues cerca de 43 años gobernando. Eso quiere decir que posiblemente Salomón murió a los 63 años, pongámosle tal vez a los 65, si ustedes quieren poner un poquito más, pero es lo que se cree que Salomón tenía de edad cuando murió. Era relativamente joven para lo que vivió su padre David y lo que vivieron otros hombres antes que él. Vemos aquí que Dios no le permitió tener una larga vida, o tal vez terminó teniendo tal desgaste físico que no duró. Pero por una u otra cosa, creo que es importante reflexionar sobre varios aspectos que quisiera en esta mañana comentarles. Primero, cuando la Biblia habla de estos 666 talentos, yo creo que no es coincidencia. Yo creo que Dios intenta decirnos que las riquezas de Salomón, primero, las riquezas de Salomón provocaron que su corazón vaya perdiendo la capacidad de buscar a Dios, o vaya dejando de buscar al Señor, vaya dejando de tenerle temor al Señor. Dice 1 Timoteo, Pablo un poco, ya muchos años más adelante, lanza esta tremenda advertencia para que todos los hijos de Dios tengamos mucho cuidado. 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Ojo, la raíz de todos los males. O sea, es como un árbol. Esto tiene una raíz muy profunda. Y es el amor al dinero, no el dinero en sí, sino el amor al dinero. Y una de las cosas que pues, vemos nosotros en Salomón es que Salomón amó el tener. Dice Eclesiastés que él no se negó nada en su libro autobiográfico, Eclesiastés, donde él comienza a narrar un poco su vida. Vemos que él textualmente dice, no hay nada que mis ojos no desearon y que yo no lo vi. Era un hombre que no tuvo ningún reparo en darse todos los lujos que quiso. Imagínense la cantidad de caballos que tenía. Los caballos para nuestra época, pues podríamos decir que son carros. Hoy en día hay personas que tienen, leí el otro día un rey en un país árabe que tiene 2.500 carros. Es una tremenda cifra, y carros lujosos. No le alcanza la vida, no le alcanza ni siquiera pues, un año para poder estrenar todos los carros. Sin embargo, tienen una cantidad impresionante. Lo mismo pasaba con Salomón. ¿Para qué tanto lujo? Y precisamente eso fue lo que pasó. La raíz de todo el mal de Salomón fue el comenzar a tener amor al dinero. Pero también vemos otro mal, que fue el no cuidar su área sexual, el no cuidar su intimidad ante el Señor. Dejar a un lado los consejos de la Biblia, dejar a un lado la palabra de Dios, lo llevó a este hombre a tener primero amor al dinero y luego, según lo que dice la Biblia, a tener un descontrol en su área sexual y por ende se extravió de su fe. Porque Dios le dijo, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no desvíe, y fue precisamente lo que ocurrió después, cuando dice la Biblia que tuvo mujeres extranjeras que hicieron que ya el de viejo, que ya el de mayor, se inclinara ante otros dioses por complacerlas a ellas. Inclusive hizo altares dentro de Israel para que estas mujeres, las mujeres que él tenía, pudieran adorar a sus dioses falsos. El hombre más sabio del mundo se tropezó con una piedra muy grande, muy terrible, la piedra de la idolatría, producto de la desobediencia de la palabra de Dios. Entonces yo creo que cuando la Biblia comienza a hablarnos de este número 666, es como describir la parte humana, la parte carnal de un hombre que fue un hombre pues, de Dios, que fue un hombre que Dios le premió con mucha sabiduría, pero aún la sabiduría no le alcanzó. Y es que yo creo que a pesar de que la petición de pedirle sabiduría no es mala, porque la misma Biblia dice que debemos de pedirle a Dios sabiduría y que Dios da sabiduría al que se la pide, pero hay que tener cuidado porque la misma Biblia nos habla de que existe una sabiduría diabólica, la sabiduría terrenal, y Dios nos habla de una sabiduría celestial. Pero yo creo que hay una mejor petición que la sabiduría, y esto lo comprendió el rey David. El rey David, vemos que no le pidió sabiduría a Dios.
¿Qué le pedía constantemente el rey David? Todos los días de mi vida, le decía el rey David, en tu presencia. Todos los días en los atrios de mi casa. Puede estar bajo la sombra de tus alas, Señor. Bajo el abrigo del Altísimo quiero estar. El rey David le pedía a Dios estar delante de él. El rey David no le pedía sabiduría, le pedía, Señor, yo quiero estar en tu presencia, no quiero nada más. No quiero nada más. Cuando Dios le dice a Moisés que le iba a dar el pueblo, que le iba a dar absolutamente todo, que le iba a dar vestido, que le iba a dar todo, Moisés dijo, Señor, lo único que yo quiero es tu presencia. Si tu presencia no nos va a acompañar, no quiero nada, Señor. Yo creo que esa debe ser la oración más sabia. Esa es la oración más sabia que puede hacer una persona, un hijo de Dios. Pedir al Señor su presencia. De ahí podemos pedir muchas otras cosas. La sabiduría, la capacidad para hacer negocios, la capacidad para poder administrar o servir. Todo eso no es malo, pero yo creo que hay una petición mejor. Aquello que nace en el corazón de Dios, y es querer estar con nosotros, y nosotros anhelar estar con Él. Luego, pues dice la Biblia que este hombre de Salomón describe todas las riquezas que tuvo, describe un poco sobre el palacio que hizo y todas las riquezas y los lujos. Y la Biblia dice que la plata era como piedras y que los árboles que trajo fueron de gran belleza. Fue la época, digamos, la época de oro de Israel. Y digo de oro porque sí, había muchísimo oro, pero hubo poca espiritualidad. Más sin embargo, en la época del rey David tal vez no había esta cantidad de oro, pero había un gran temor de Dios. Había una búsqueda total del Señor. Y aún si ustedes van a Israel, uno cuando va a Israel y conversa con el pueblo judío, nadie del pueblo judío te hace referencia a Salomón. Sí lo recuerdan como un gran rey, como un rey que pues, trajo muchas cosas buenas a Israel, pero el pueblo anhela un rey como David. El pueblo anhela un hombre como David que los gobierne. ¿Por qué? Porque David no solo significa la libertad del pueblo de un gobierno tirano, sino que David para ellos representa la época de mayor espiritualidad para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. David representa la misma presencia del Señor en su pueblo. Y por eso ellos anhelan a David, anhelan un gobierno como el de él, y siempre hablan de él. Recuerdan el gobierno de David, no el de Salomón. Yo quiero invitarte que en esta mañana le digamos al Señor que Él nos dé sabiduría para pedir bien las cosas, que Él nos dé esa sabiduría que necesitamos para seguir adelante. Pero por encima de la sabiduría, pidámosle a Dios su presencia. Pidámosle al Señor que Él esté con nosotros y que Él nos permita cada día tener un corazón dispuesto para adorarlo, ser temerosos de Dios y sobre todo que la palabra del Señor gobierne nuestros corazones, gobierne nuestras vidas. Quiero invitarles que oremos y que en esta mañana le dispongamos el corazón nuevamente para decirle, Señor, quiero estar en tu presencia, quiero estar delante de ti, quiero adorarte y alabarte todos los días de mi vida, estar delante de tu casa, estar en tus atrios altísimos, bajo las sombras de tus alas. Vamos en esta mañana a orar, quiero invitarles que nuevamente nos dispongamos en oración y bendigamos el nombre de nuestro Señor. Señor, ayúdanos a estar en tu presencia.